Fue obligado a cumplir lo impensable por el peso de su linaje. A lo largo de su vida, ejecutó cerca de 3.000 sentencias, sin importar si el condenado era un campesino o un rey. No eligió a quién servir ni cuándo detenerse. Su función fue cumplir la ley cuando nadie más quería hacerlo. Esta es la historia de un hombre marcado desde su nacimiento, condenado a convertirse en verdugo. Charles Henry Sanson no nació con un destino glorioso. No hubo profecías ni señales divinas. Nació marcado. En la Francia del siglo XVIII, el apellido Sanson no significaba linaje ni honor, sino una condena social. Su familia llevaba generaciones realizando un trabajo que todos consideraban necesario, pero que nadie respetaba: aplicar las sentencias de la justicia. Ser verdugo no era solo un oficio, era una herencia impuesta. No podían vivir como los demás, ni integrarse plenamente en la sociedad. Eran aceptados cuando se les necesitaba y evitados el resto del tiempo. Desde niño, Charles Henry comprendió que su vida no le pertenecía por completo. A diferencia de otros, Sanson intentó escapar de ese destino. Estudió medicina, aprendió anatomía, el funcionamiento del cuerpo humano y los límites físicos de la vida. Quería salvar personas, no ser recordado por terminar historias. Pero la realidad fue implacable. Cuando su padre enfermó, la ley fue clara: si el hijo no asumía el cargo, la familia lo perdería todo. Así, sin ceremonia y sin alternativa real, Charles Henry Sanson se convirtió en el verdugo de París, no por elección, sino por obligación. Su vida personal tampoco fue libre. Amar siendo verdugo era casi un desafío a la sociedad. Sanson se casó, pero su matrimonio estuvo marcado por el peso de su apellido. La gente no olvidaba quién era ni cuál era su función. Su familia vivía aislada, cargando un estigma que no había elegido. Sus hijos heredaron no solo su nombre, sino también el rechazo silencioso y la distancia social. Sanson fue esposo y padre, pero nunca logró separar del todo su hogar de su trabajo. El oficio lo acompañaba incluso fuera del cadalso. Las ejecuciones de la época eran eventos públicos. Multitudes se reunían para presenciar lo que consideraban justicia ejemplar. El verdugo era observado con el mismo rigor que el condenado. Un error podía provocar rechazo, enfado o disturbios. Sanson lo sabía y por eso desarrolló una obsesión por la precisión. No buscaba castigar ni humillar. Su objetivo era que el proceso fuera rápido, controlado y sin prolongaciones innecesarias. Para él, cuanto más breve el acto, menos cruel resultaba. Cuando apareció la guillotina, Sanson no la interpretó como un símbolo de terror, sino como una solución técnica, una herramienta constante, exacta, que eliminaba el margen de error humano. La máquina no dudaba ni se cansaba. El proceso se volvía automático. Sanson estaba convencido de que así se reducía el sufrimiento. En sus escritos dejó claro que rechazaba los fallos, las demoras y cualquier forma de exceso. Para él, la rapidez era una forma de humanidad dentro de un sistema implacable. En 1789, Francia no solo cambió, se fracturó. No fue una guerra contra enemigos externos, sino un conflicto interno que afectó a ciudades, familias y conciencias. El hambre, los impuestos injustos y los privilegios intocables transformaron el descontento en una fuerza imparable. Las calles se llenaron de rumores, acusaciones y miedo. La desconfianza se volvió parte de la vida diaria. Una palabra equivocada podía tener consecuencias graves. La Revolución Francesa no avanzó de forma ordenada. Avanzó como una ola que arrastró todo a su paso. Primero cayeron los símbolos del antiguo régimen, luego los moderados, después los propios revolucionarios. El enemigo dejó de ser solo el rey y pasó a ser cualquiera que no pareciera suficientemente comprometido con la causa.
La sospecha se convirtió en norma. Para Sansón, aquello supuso una carga enorme. Donde antes había intervenciones esporádicas, ahora había jornadas completas dedicadas al mismo trabajo. La guillotina funcionaba sin descanso. Personas de todos los orígenes pasaban por el proceso. Algunos habían sido juzgados con pruebas, otros simplemente señalados. Los procedimientos eran rápidos y las decisiones definitivas. En ese punto, Sansón supo que el siguiente nombre no sería uno más en la lista. Lo que estaba a punto de ocurrir quedaría grabado en la memoria de Francia. Luis XVI no era solo un hombre camino al cadalso, era el heredero de una de las monarquías más antiguas de Europa. Coronado rey de Francia en 1774. Había nacido en Versalles, rodeado de rituales, títulos y tradiciones que afirmaban que su poder venía de Dios. Desde niño, fue educado para obedecer el peso de la corona, no para cuestionarla. No fue un rey guerrero ni un gran estratega, pero sí un hombre consciente de la responsabilidad que cargaba. Cuando estalló la revolución, Luis XVI intentó mantenerse como monarca constitucional, pero el mundo que conocía se desmoronaba más rápido de lo que podía comprender. La desconfianza creció tras su intento fallido de huir del país en 1791, cuando fue reconocido en Varennes y detenido junto a su familia. A partir de ese momento, dejó de ser Su Majestad para convertirse en un prisionero del pueblo. Encerrado en la torre del Temple, fue juzgado no como rey, sino como ciudadano. El proceso fue político, simbólico y definitivo. La sentencia no solo buscaba castigar a un hombre, sino cerrar una era entera. El día de su ejecución, Luis XVI fue trasladado desde la prisión del Temple en un carruaje escoltado por soldados. El trayecto fue lento. Las calles estaban llenas, pero extrañamente silenciosas. No era un silencio de respeto, sino de expectativa contenida. Sansón observó al antiguo rey descender del carruaje con dignidad, sin resistencia. En ese instante, según dejó escrito, no vio a un tirano ni a un símbolo político, sino a un hombre consciente de que representaba el final de algo mucho más grande que él. Hoy no muere un hombre, pensó Sansón, muere una idea que gobernó durante siglos. Mientras realizaba su trabajo, Sansón se concentró como nunca. Sabía que cualquier error convertiría aquel momento en un caos histórico. Cuando todo terminó, comprendió que Francia había cruzado un límite del que no habría retorno. La multitud no celebró de inmediato. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Con la caída del rey, la monarquía había desaparecido como institución, pero su historia aún no había terminado. El proceso estaba incompleto. María Antonieta había llegado a Francia siendo apenas una adolescente, enviada desde Austria como parte de una alianza política. Fue criada entre lujos, música y ceremonias, y convertida en reina sin haber elegido ese destino. Durante años, fue el rostro visible del exceso y de todo aquello que el pueblo llegó a rechazar, muchas veces de forma desproporcional. Tras la caída de la monarquía, fue separada de su familia y recluida en condiciones cada vez más estrictas. Ya no era reina, ni madre protegida por el protocolo. Era una prisionera vigilada constantemente. Su juicio fue breve y cargado de acusaciones políticas y morales. El resultado estaba decidido antes de comenzar. El día de su ejecución, María Antonieta recorrió un camino muy distinto al de su esposo. No viajó en un carruaje cerrado, sino en una carreta sencilla, expuesta a la mirada del pueblo. Vestía de forma austera, sin joyas ni símbolos de poder. Estaba sola, muy lejos de la imagen de reina que había representado durante años. El trayecto fue tenso. Hubo comentarios, gestos de desaprobación y miradas cargadas de resentimiento. Sansón la observó con atención profesional. En sus pensamientos reconoció el contraste entre el símbolo que había sido y la mujer que tenía delante. No percibió desafío ni orgullo, sino exhaustión y resignación. Para él,
Aquello era otra prueba de cómo la revolución no solo derribaba instituciones, sino también identidades. Cuando llegó al cadalso, Sansón mantuvo el mismo procedimiento que con cualquier otro condenado. No hubo privilegios ni trato especial. En su mente insistía en una sola idea, que todo concluyera de forma rápida y correcta, sin errores y sin convertir el momento en algo mayor de lo que ya era. Durante el periodo del terror, la violencia institucional se normalizó. La muerte se volvió rutina. Mientras los discursos hablaban de virtud y justicia, las plazas se llenaban de ejecuciones constantes. Líderes revolucionarios como Danton y Robespierre, que habían defendido ese sistema, terminaron enfrentando el mismo destino. Sansón los ejecutó a todos, sin palabras, sin gestos, solo cumpliendo su función. Más de 3000 ejecuciones pasaron por sus manos. Cada una dejó una huella. En sus memorias, Sansón fue claro. No se veía a sí mismo como un verdugo por voluntad propia, sino como una herramienta del Estado en una época que había perdido el equilibrio moral. Nunca habló con orgullo de su trabajo. Habló de exhaustión, de rechazo hacia la multitud que exigía castigos constantes y de la carga mental de saber que muchas decisiones no traerían justicia, solo más temor. Cuando la revolución terminó, Sansón era un hombre exhausto. Había sobrevivido a la monarquía, al período más radical y a la república, pero no salió intacto. Se retiró poco a poco, dejando el oficio a su hijo y repitiendo el ciclo que siempre quiso romper. Murió en 1806, lejos del foco público, sin homenajes ni reconocimiento, solo silencio. Al final de su vida, Sansón no negó su trabajo, pero tampoco lo defendió con orgullo. Lo veía como una carga inevitable en una época que confundió justicia con venganza. Sabía que si él no cumplía ese papel, otro lo haría, quizá de una forma menos controlada.